Estimado profesor, el día de hoy le vamos a presentar nuestro trabajo que consiste en el análisis comparativo de dos modelos de oferta y demanda agregada dinámico. El primero consiste en expectativas adaptativas con tasa de interés nominal positiva versus expectativas estáticas con tasa de interés nominal nula. Los integrantes de este proyecto son Fabiola Díaz, Karen Guayas, Flavia Marulanda, Cristian Morales, Ginette Ramírez y Carlos. Vamos a empezar explicando el modelo de oferta y demanda agregada dinámico del enfoque de Mankey que hemos estudiado este ciclo. Bueno, como mencionó mi compañera, tenemos aquí el enfoque del modelo Mankey, de la oferta agregada y la demanda agregada dinámica. Para realizar un breve resumen, este enfoque posee 5 ecuaciones estructurales. Estas son la demanda de bienes y servicios, que es en la curva IS, la ecuación de Fisher, la curva de Phillips, las expectativas adaptativas y la regla de política monetaria. Además, se realizó una definición de sus variables y parámetros, como podemos observar en los cuadros aquí al costado. Seguidamente pasaremos a explicar el modelo de oferta agregada y demanda agregada dinámica en el enfoque de Lizarrazo. Como podemos ver, utilizamos las mismas 5 ecuaciones con unas variaciones debido a los nuevos supuestos agregados. Por ejemplo, en la curva IS vemos que no se encuentra ninguna variación en comparación a la ecuación de Fisher, que debido a los nuevos supuestos se reescribe las preferencias en la nueva ecuación por la función de pérdida social del BCR. En la curva de Phillips también vemos cambios estructurales debido a los supuestos, debido también al enfoque de expectativas estáticas. En la ecuación de expectativas vemos que hay un cambio debido al enfoque de expectativas que antes eran adaptativas y ahora son estáticas. Por último, en la regla de Taylor vemos un cambio significativo porque ahora estamos trabajando con una restricción de no negatividad de la tasa de interés nominal debido a la adición de la trampa de liquidez y al cambio de expectativas adaptativas a expectativas estáticas. Empezaremos explicando la trampa de liquidez. Podemos empezar diciendo que existe trampa de liquidez cuando la tasa de interés disminuye al punto de llegar a su umbral inferior. En este caso, la tasa de interés nominal es cero. Por ende, decimos que nos encontramos en una trampa de liquidez. Describiremos la recta de la oferta agregada 1 pasa a la recta de oferta agregada 2 debido al choque deflacionario, que consiste en la reducción de la oferta monetaria, lo que implica que el precio de los bienes y servicios disponibles disminuye. También podemos fijarnos en el gráfico que la curva de la demanda agregada se ve afectada por el deslizamiento de la tasa de interés natural y de interés objetivo. Por último, decimos que se va a realizar un ajuste dinámico de la oferta agregada 3 a la oferta agregada 4, que hace que se vuelva el equilibrio E1 en unos cuantos periodos. Ahora en este gráfico vemos el equilibrio deflacionario con la adición de la trampa de liquidez. El mismo procedimiento para la curva de la oferta agregada 1 a la curva de oferta agregada 2 debido al choque deflacionario. Luego vemos el mismo deslizamiento de la tasa de interés de la demanda agregada debido a la tasa natural de interés, lo que genera una alteración en la curva de la demanda agregada. Ahora, debido a la trampa de liquidez, a la disminución de la tasa de interés, no hay muchas cosas que pueda hacer el BCR para corregir esto. Entonces, si aún funciona la regla de Taylor, se alcanza el equilibrio E2. Pero si no es el caso, el ajuste desemboca en el equilibrio E3. Este último equilibrio se alcanza por una tasa de interés nominal nula y por una deflación de precios.
Y también podemos decir que el BCR utiliza la oferta monetaria como un instrumento de política monetaria, como solución a la trampa de liquidez. A continuación, explicaremos la restricción LZ. Así es. Como primeras implicancias, observamos que la restricción LZ actúa en la zona restringida y no restringida, como se puede observar en la gráfica. Sin embargo, para un ámbito estrictamente económico, la regla de Taylor solo será práctica en la zona no restringida, puesto que ahí T es positivo. Además, es de vital importancia notar que la posición específica de la recta LZ dependerá en gran medida de la tasa natural de interés y la meta inflación que fije el Banco Central. Es decir, la recta LZ cambiará de posición hacia arriba en los siguientes casos. Por ejemplo, si se presentara una política monetaria muy laxa, es decir, rígida, o si la tasa de interés nominal es mayor a la tasa de interés real. Por otro lado, tenemos que, según Lizarrazu 2015, se comprueba que la ecuación de la regla de Taylor cumple con su principio, puesto que la derivada de la tasa de interés nominal con respecto a la tasa de inflación es mayor aún. Por otro lado, dentro del análisis de la condición del límite inferior, tenemos que cualquier valor fuera del rango será eliminado y será sustituido por cero. Sumado a ello, según el enfoque de Buttet and Roy 2014, se puede denominar a la regla de Taylor como parte de la LZ, puesto que la restricción LZ vendría a ser el límite inferior de la tasa de interés nominal en la regla de Taylor. Formalizando dichos supuestos, obtenemos esta derivada de la inflación con respecto a la brecha producto, lo cual nos da como resultado una relación entre los parámetros de sensibilidad de la regla de Taylor, y estos son negativos. Además, es necesario recalcar que se precisa de una compensación de las variables pertenecientes a la regla de Taylor para el caso específico en que la tasa de interés nominal alcance su límite inferior. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos de la curva DA. Como primera introducción hacia esta curva, bajo el enfoque neo-keynesiano, se tiene que se posee una relación negativa entre el gasto agregado y el nivel de precios, para cualquier situación de equilibrio en los mercados de bienes y servicios. Sumado a ello, se sostiene que la curva de A es independiente al sector monetario, es decir, al mercado de dinero. Sin embargo, igual toma en consideración a la tasa de interés que sigue el banco. Se infiere de esto que se obtendrá una relación de brecha producción y la tasa de inflación donde parcialmente influirá la regla de Taylor. Formalizando dichos supuestos, obtenemos la fórmula que se encuentra ahí al costado. Sin embargo, para efectos de este trabajo, nos preguntaremos, ¿qué pasaría si se incluye el supuesto de la tasa de interés nominal nula? Bueno, en dicho caso, el Banco Central perdería su capacidad de reacción a los choques de la economía. Según Lizarrazu, la tasa de interés real predominante vendría a ser RT igual a cero. Este cero vendría a ser la tasa de interés nominal, restada con las expectativas formadas en el periodo T para la inflación del periodo T más 1. En ese sentido, si procedemos al cálculo de las expectativas de inflación y consideramos su impacto en la fórmula 12 ya mostrada anteriormente, llegamos a la conclusión que la curva IS actuaría en el modelo como la DA. Formalizando los supuestos que acabo de decir, obtenemos la fórmula que tenemos aquí a la izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, aquí observamos una gráfica de la curva de demanda agregada y la restricción LZ. A grandes rasgos, notaremos que la derivada de la inflación con respecto a la brecha producto vendría a ser positiva. ¿Y esto qué implica? Que si la tasa de interés nominal no puede ser negativa, una menor tasa de inflación provocaría el aumento de la tasa de interés real, lo que a su vez generará una contracción en la brecha producto. Como la tasa de interés nominal es igual a cero, el Banco Central es incapaz de contrarrestar la caída de la tasa de inflación, por lo cual la demanda agregada tiene pendiente positiva. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora hablaremos de la curva de oferta agregada. Como primeras implicancias, sabemos que la curva de oferta agregada es caracterizada por una inclinación positiva. En el enfoque de Mankey, trabajado en clases, se observa que la cuestión pasa por la percepción de parte de los trabajadores y las empresas. Tomando esto en cuenta en el trabajo, nos centraremos en un concepto similar. Este es una curva de oferta agregada tipo Lucas. Formalizando estos supuestos, obtendremos la fórmula que vemos aquí al costado, que nos dice que la producción es igual al producto potencial más 1 sobre un parámetro de sensibilidad multiplicado por la diferencia de los precios esperados. Sin embargo, al definir la tasa de inflación como la diferencia de los precios esperados y la tasa de inflación esperada como la diferencia de estos mismos precios, llegaremos a la conclusión de una nueva curva de Phillips, como se muestra aquí. En este punto entra a tallar los supuestos adquiridos al modelo, es decir, se hará uso del enfoque de expectativas estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación esperada al periodo T más 1 vendría a ser igual a la inflación en el periodo T. Además, se agregará un choque de ruido blanco a la curva de Phillips. Formalizando estos supuestos, obtendremos la fórmula que vemos aquí a la derecha, que viene a ser la tasa de inflación es igual a la tasa de inflación del periodo T-1 más el parámetro de sensibilidad multiplicado por la brecha producto, más el choque de ruido blanco. Finalmente, cabe recalcar que el parámetro de sensibilidad de la tasa de inflación ante cambios en la brecha de producto que ya definimos viene a ser muy importante, puesto que si este parámetro es positivo, una tasa de inflación rezagada y costos de producción mayores provocarán que la oferta agregada se desplace hacia arriba y a la izquierda. Siguiente. A continuación explicaremos el equilibrio dinámico en la oferta y demanda agregada. Bueno, podemos ver que una curva de la demanda agregada dependiente positiva es la secuela de una tasa de interés nominal nula. En una ausencia de choques de demanda y oferta agregadas, donde el error es igual a 0, para una tasa de interés que es mayor a 0. Y como podemos ver, el producto esperado pasa a restar al otro lado de la ecuación. En el siguiente paso, visualizamos que todos los elementos están rezagados a un periodo posterior, porque ahora hay pi-t más 1, pi-t y pt más 1. Esto se debe al enfoque de este modelo, que es el de expectativas estáticas. Todos los elementos se rezagan en un periodo posterior. A continuación, vamos a explicar la curva de demanda agregada y oferta agregada cuando ambas son ascendentes. Podemos ver en ambas ecuaciones, la de la demanda agregada y la de la oferta agregada son positivas, es decir, que son mayores a 0. Entonces, podemos ver que la curva de demanda agregada tiene mayor pendiente que la curva de oferta agregada. Podemos decir que alfa psi, que es un parámetro de sensibilidad de la brecha producto, es menor a la unidad. Es mayor a la unidad, perdón. Finalmente, si la curva de demanda agregada es de pendiente negativa, el sistema económico converge al estado estacionario. En segundo lugar, si la curva de demanda agregada es de pendiente positiva, el sistema económico converge al estado estacionario, siempre que phi caiga en los puntos 2 a más infinito. La primera, como podemos ver en el gráfico, es una convergencia monótona y la segunda es una espiral concurrente. A continuación vamos a ver las simulaciones
En la primera se adaptó el modelo de Mankiw a los datos de la economía peruana y también vamos a ver los datos calibrados econométricamente del Lizarazu para la economía. Realizamos simulaciones del modelo de oferta agregada y demanda agregada dinámica de Mankiw, pero dándole un valor adicional empleando parámetros para la economía peruana, los cuales se muestran a continuación en la siguiente tabla. Bien, yo les voy a explicar acerca del impacto de un shock de oferta a las variables macroeconómicas, a las variables endógenas de nuestros modelos, que son la tasa de inflación, el PBI, la tasa de interés nominal, la tasa de interés real y la tasa de desempleo, ¿no? Que estamos agregando un valor al representar la ley de Ockham, que presenta que ambas variables, tanto como el PBI y la tasa de desempleo, se relacionan negativamente. El modelo de oferta agregada dinámica y demanda agregada dinámica presenta una teoría dinámica. Esta teoría dinámica en el sentido que en el resultado de un periodo afecta el resultado en el siguiente periodo, tanto de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Para poder construir esta relación, hemos considerado 5 ecuaciones que son la curva IS, la demanda y servicios, la curva de Phillips, expectativas adaptativas, el efecto de Fisher y la regla de política monetaria del Banco Central, más conocida como la regla de Taylor. Bien, ahorita vamos a ver cuáles son el efecto de este shock. En este modelo abarca todo lo que es el shock de oferta y el shock de demanda. Este shock de oferta que vemos aquí puede ser representada por la escasez del petróleo, aumento de precios en los insumos, la disminución de la producción, la tecnología, productividad, etcétera, ¿no? Ahorita lo que vemos en el modelo es que está representada por el signo BT, que está pasando de 0 a 1. En el periodo T está ocurriendo este shock. Debido a este shock, ¿qué está pasando con la inflación? La inflación está aumentando, el PBI está disminuyendo. ¿Y por qué se va a tardar en regresar a su valor de equilibrio estacionario después de tantos periodos? Es porque estamos en este modelo recogiendo un supuesto muy importante que es de expectativas adaptativas. Por eso se da gradualmente. Ahora, ante el aumento de la inflación en el periodo T, el Banco Central de Reserva responde aumentando la tasa de interés real. Como vemos en este periodo, la tasa de interés ha aumentado de 3.65 a 3.74. Pero ¿a qué se debe este incremento de la tasa de interés real? Puesto como se aumenta la inflación, va a aumentar la tasa de interés nominal en mayor cuantía que la inflación y por lo tanto la tasa de interés real se incrementa. Efectivamente, la tasa de interés nominal ha aumentado de 5.65 a 6.71. Como vemos, el periodo T-3, T-2, T-1, nuestras variables están en un equilibrio de largo plazo, en un equilibrio estacionario. Y a partir del shock que se presenta en T, estas variables han ido cambiando su valor, ¿no? En este caso, como mencioné, la inflación había aumentado, el PBI disminuido, la tasa de interés ha aumentado, la tasa de interés real también ha aumentado y la tasa de desempleo ha aumentado, puesto que hay una relación inversa entre entre el PBI ha disminuido y la tasa de desempleo ha aumentado. Al haber una tasa de interés alta, la tasa de interés nominal alta, aumenta la tasa de interés real, disminuyen las inversiones, disminuye la demanda agregada y por lo tanto disminuye el producto agregado, el PBI. Eso se da a notar en el periodo T. Ahora el shock desaparece al culminar el periodo de T+1. Entonces, ¿qué va a pasar con las variables? Vemos que la inflación está disminuyendo, el PBI está aumentando, la tasa de interés está disminuyendo y la tasa de interés real está disminuyendo y en efecto la tasa de desempleo va a disminuir porque hay una relación negativa con el PBI. Mientras que el PBI aumenta, la tasa de desempleo está disminuyendo. ¿Y esto producto de qué? Porque
ya el shock ya no está presente en los siguientes periodos, ¿no? A partir de T más 1. Y como vemos, como ya lo expliqué, se va reduciendo gradualmente, puesto por el supuesto de expectativas adaptativas hasta llegar al equilibrio estacionario, a los cuales debería fluctuar nuestras variables endógenas. Estos son los gráficos, ¿no? Que representan en el periodo T, el shock de oferta y lo que hemos ido mencionando. Ahora veremos el impacto que tiene un shock de demanda de las variables macroeconómicas endógenas. En primer lugar, un shock de demanda puede ser representado, por ejemplo, porque el gobierno implemente un plan de inversión pública o por la aplicación de un paquete de impuestos. Estos crearán que hay un desplazamiento de la curva de demanda agregada dinámica. Como se observa en la tabla, en el periodo T-3, T-2 y T-1, los valores están en equilibrio de largo plazo, mientras que en el periodo T se activa un shock de demanda que dura 4 periodos, es decir, el shock de demanda termina en el periodo T+3. Ahora, este shock afectará a la inflación, a la tasa de interés nominal, a la tasa de interés real, al PBI y a la tasa de desempleo. El shock comienza en el periodo en el cual se activa y esto influye en la demanda agregada dinámica, ya que el shock de demanda forma parte de la ecuación, lo que genera un aumento de la producción, es decir, se va a desplazar hacia la derecha. De forma intuitiva podemos decir que la demanda agregada se va a desplazar a la derecha, puesto que para cada nivel de PBI va a aumentar la inflación. Y como vemos en la tabla que muestra las simulaciones, observamos que cuando ocurre el shock de demanda, la inflación aumenta y el PBI disminuye. Como le indicaba, este shock durará 4 periodos. Veamos el efecto que esto tiene en la inflación. Como observamos, ante un shock de demanda en el periodo T, la inflación aumenta para este periodo y para cada nivel de PBI, la inflación va a aumentar. Y luego, determinado el efecto de este shock en el periodo T+3, la inflación va a comenzar a disminuir, pero esta no llegará de inmediato a su valor de equilibrio de largo plazo, esto debido a las expectativas adaptativas. En relación a la tasa de interés nominal y la tasa de interés real, ante un shock de demanda que produce el aumento de la inflación, el Banco Central de Reserva del Perú, guiado por la ecuación de la regla de Taylor, bajo el marco de expectativas adaptativas y previsión perfecta, va a elevar la tasa de interés real, esto producto de un aumento de la tasa de interés nominal en mayor cuantía que la inflación. Como observamos, la tasa de interés nominal va a aumentar en el periodo T y lo seguirá haciendo hasta el periodo T+3, producto del shock de demanda. Por el otro lado, la tasa de interés real, esta variable se incrementará en el periodo T, producto del shock de demanda, que ha aumentado la tasa de inflación y por ende la tasa de interés nominal. Con respecto al PBI, el shock de demanda va a aumentar el Producto Bruto Interno en T+1, pero dado que al incrementarse la tasa de interés real, la demanda agregada va a ir disminuyendo hasta el periodo T+3, puesto que un aumento de la tasa provoca una disminución de la inversión y por lo tanto del Producto Bruto Interno va a ir disminuyendo. El Producto Bruto Interno va a aumentar en el periodo T, producto del shock de demanda, pero al final del periodo 3, el T+3, el shock va a desaparecer, lo cual hará que el PBI disminuya. Y este va a ir disminuyendo progresivamente hasta converger a su nivel de equilibrio estacionario. Por último, con respecto a la tasa de desempleo ante un shock de demanda en el periodo T, la tasa de desempleo disminuye y esta disminución se mantiene hasta el periodo T+3. Esto tiene relación con la ley de Okun, como vemos el producto aumenta, pero la tasa de desempleo disminuye. Y esta va en el periodo T+3 irá aumentando progresivamente hasta llegar a su nivel de equilibrio.
Bien, yo les voy a hablar acerca de la política monetaria, la política que estamos haciendo en la ecuación de Taylor. Esta política se puede dar de diferentes maneras. Uno, cambiando los parámetros, los parámetros de sensibilidad de estas políticas que afectan al interés debido a variaciones tanto del producto como de la inflación en esas brechas, ¿no? Por esas variaciones que afectan a la tasa de interés nominal. Pues puede ser esos parámetros de sensibilidad o también el PBI, el PBI potencial o el PBI real. En este caso, entonces lo que nosotros hemos variado es lo que es θ pi, que es el parámetro de sensibilidad de la inflación. Como vemos en la tabla, ¿qué es lo que ha sucedido? Es que ahora nuestras variables endógenas regresan a su valor de equilibrio estacionario de forma más rápida. Es decir, ya no van a tardar tantos periodos para poder regresar a su valor de equilibrio estacionario. Bien, y esto nos acerca a un concepto de la velocidad de convergencia, puesto que la velocidad de convergencia nos dice a qué ritmo en términos porcentuales de un periodo a otro las variables endógenas se acercan a su valor de equilibrio estacionario. Ellos van a tardar menos tiempo, menos periodos en poder regresar a su valor de equilibrio de estacionario o de largo plazo. Y aquí las variables, los gráficos nos tratan de explicar eso, ¿no? Que van a regresar, aún no han regresado a su valor de equilibrio, pero lo están haciendo de forma más rápida y en menos periodo. Gracias. Buenas tardes, profesor. El día de hoy yo les voy a hablar sobre las simulaciones que hemos hecho. En este caso yo les voy a hablar sobre el modelo de oferta agregada, demanda agregada, cuando la tasa de interés es nula y las expectativas estadísticas para poder llegar al análisis de qué es lo que sucede cuando, las expectativas, perdón, estadísticas, de qué es lo que sucede en este caso, cuando la tasa de interés es nula o muy cercana a cero. En primera instancia, debemos señalar que la demanda agregada y la oferta agregada son dependientes positiva ambos. Lo que sucede es que en este caso la demanda agregada, su pendiente es como la de la ecuación IS. Y en este caso, la IS, de acuerdo a los parámetros que nos dan el señor Capinos en 2010, nos dice que consideremos, para esos parámetros que están en las ecuaciones, que consideremos ciertos valores que usualmente son 1. Por ejemplo, en la ecuación IS, que vendría a ser la pendiente, es menos 1 por la tasa de interés real menos la tasa de interés natural real, que es mayor. Entonces sería como la tasa de interés natural es mayor, sería negativo, menos la tasa de interés real, que es positiva, tendría un negativo. Y negativo por el menos alfa, que es menos 1, sería positivo. Más el shock de demanda, que si nosotros modelamos después, va a ser positivo. Tenemos que la pendiente, el XT, la pendiente sería positiva de la demanda agregada. Bueno, en este caso, para poder empezar a hallar de acuerdo a los parámetros que nos dice Capinos, que están abajo, que dice valor de los parámetros, tenemos que hallar también cuál es la brecha producto y la tasa de inflación, donde están las matrices. Entonces, esas matrices las completamos con los valores de los parámetros. Y después de multiplicar todos esos valores que están arriba, consideramos la brecha, el XT, X en el periodo T-1 anterior y la tasa de inflación en el periodo T-1 anterior. Entonces, una vez que reemplazamos todos esos valores que contienen, por ejemplo, alfa, tasa natural de la tasa real, phi, bueno, hallamos de que la brecha que nos sale, la inicial, antes de empezar todas nuestras simulaciones, es negativa. Y la tasa de inflación también es negativa. Entonces podríamos decir que estamos en una deflación, podríamos decir. Soy Fabiola. Yo les voy a hablar de las simulaciones en el modelo de oferta agregada y demanda agregada. Esta simulación usa ciertos parámetros y su propósito es trazar el comportamiento temporal de la economía
cuando experimenta choques de demanda y de oferta. Existen dos tramos de la curva de demanda agregada que se va a estudiar, pero en este caso yo voy a hablar cuando la tasa de interés nominal es positiva. En ese caso, si se diera ese caso, vamos a usar la matriz que tenemos ahí a continuación. Esta matriz, en una forma simplificada, sería Z en el periodo T es igual a A más B Z T más 1 más CE en el periodo T, donde E en el periodo T es un vector exógeno ruido blanco. Bueno, el siguiente tenemos la simulación de los parámetros. Esta simulación son los resultados de la simulación de los datos, pero en el modelo convencional. Pasamos al Excel. Vemos aquí, en primer lugar, tenemos la tabla y los valores con las fórmulas en el modelo convencional. Acá ocurre un shock de oferta, es un shock de demanda, pero en nuestro caso vamos a hablar de esta simulación. Los parámetros, hemos elegido estos tomando como referencia el paper, y para poder ver qué valores hemos tenido que usar o las fórmulas, hemos usado las fórmulas que pertenecen a los nuevos keynesianos. Podemos ver que las ecuaciones son diferentes a las convencionales a las que hemos estudiado en clase. Por ejemplo, en la primera ecuación es la ecuación IS. La segunda es la ecuación de Fisher. La tercera es la curva de Phillips. La cuarta es la regla de Taylor combinada con la restricción de no negatividad de la tasa de interés nominal. Y finalmente, la última ecuación que tenemos es la de expectativas estáticas. Una vez usado esas fórmulas, reemplazamos en la tabla, obtenemos esos resultados y llegamos a los gráficos. Cuando ocurre un shock de oferta, en cuanto a la producción, en ese periodo la producción disminuye. Se puede ver que la producción está disminuyendo en ese periodo, de ahí se incrementa y gradualmente va disminuyendo hasta llegar a su nivel inicial. En cuanto a la inflación, tenemos que la tasa disminuye debido a las expectativas y con el tiempo se van ajustando. En cuanto a la tasa de inflación real, va a permanecer alta o va a permanecer baja. Ahora, tenemos la otra perspectiva. En el caso del shock de demanda, igual, hemos usado los mismos parámetros y las mismas ecuaciones, reemplazado en la tabla y nos arroja los resultados. Cuando se da el shock de demanda, tenemos en cuanto a la producción. Si se da el shock de demanda, la producción
va a disminuir en ese periodo. Luego igual va a aumentar, terminado ese shock, y gradualmente va a retomar su valor inicial. Igual pasa con la inflación. La inflación, el shock va a hacer que la inflación disminuya, ocasionando una deflación, pero terminado el shock empieza a aumentar y tenemos que gradualmente va a retomar su valor inicial.